Agradecer a cada uno de aquellos que se están conectando, agradecer también a aquellos que están también conectados allí por el Facebook, ¿sí? Y quiero invitarles a que podamos cantar un himno, ¿sí? Que es precioso, ¿verdad? Se llama Pon tus ojos en Cristo, y ciertamente la palabra de Dios nos anima, ¿no?, a que pongamos nuestra mirada en Cristo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, ¿no? Y ciertamente podamos mirar a Cristo. A veces, si ponemos nuestra mirada en los hombres, nos podemos llegar a desanimar, o podemos llegar a imitar ejemplos que tal vez no son necesariamente de Cristo. Pero qué bueno que si miramos a Él, ciertamente no vamos a terminar defraudados. Y Él nos va a saber no solamente guiar, sino ir moldeando a su imagen y a su semejanza. Así que bueno, les invito a que podamos cantar este himno. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación.
será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal. Y ciertamente la idea es que podamos vivir para la eternidad, ¿sí? Hacer tesoros en lo eterno, vivir invirtiendo nuestras vidas, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo las cosas que el Señor nos dio para la eternidad, ¿sí? Y bueno, está con nosotros nuestro hermano Daniel Happer, y él va a estar compartiendo ahora un poquito de lo que es el ministerio que el Señor le llamó a hacer junto con su esposa. Si Dios lo permite, el día sábado lo vamos a tener compartiendo la palabra de Dios con nosotros, pero hoy compartiendo un poquito acerca del ministerio. Así que, Dani, el tiempo es tuyo. Ok, gracias, Chris. Buenas tardes a todos. Bueno, pienso que ya en Uruguay ya oscureció, me imagino. Pero bueno, es un privilegio de Dios estar aquí. Es un privilegio del Señor poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Espero que Dios les esté bendiciendo grandemente. Y para compartir un poquito, ¿verdad? Lo que es la gracia de Dios a mi vida y a la vida de mi esposa, porque si me pongo a pensar, tal vez a 2 años atrás, em, mi pensamiento era que tal vez no iba a servir a Dios de la forma en que Él me está permitiendo hacerlo hoy, ¿verdad? Eh, y Cristian es testigo de ello, de que por mi necedad, aún por mi pecado, ¿verdad? Em, yo le decía a Cristian, no creo que vuelva a tener una oportunidad para servir a Dios. Pero pero la gracia del Señor, ¿verdad? Es más grande, es más grande y me da la oportunidad de hoy poder estar sirviéndole, ¿verdad? De hoy poder estar aquí también, compartiendo con ustedes. Y es un privilegio que hoy estoy disfrutando, es un privilegio que hoy estoy, ¿verdad? Eh, gozándome en el Señor y al lado de mi esposa. Y espero que Dios nos pueda dar más fuerza, ¿verdad? Más fe, más deseos, ¿verdad? De seguir adelante, de seguir sirviendo, porque de algo estoy seguro, Cristo viene pronto y nosotros los hijos de Dios necesitamos avivar el fuego del don, avivar el fuego del don. Entonces, eh, y pasando a explicar un poquito en mi iglesia local, yo pertenezco a la Iglesia Bautista Misionera Monteoret. Ahí podemos ver una foto de un grupo de jóvenes que mi esposa y yo lideramos. Ahora por tema de la pandemia ha sido un poco más complejo, ¿verdad? Las reuniones y demás, pero constantemente hacíamos reuniones en casa, no solo para estar abriendo la palabra de Dios, sino para comer, para jugar, ¿verdad? Tiempos para estar tranquilos, ¿verdad? Hasta jugar PlayStation con todos los chicos, ¿verdad? Jugar juegos de mesa, etcétera. Pero Dios consolidó un grupo en la iglesia muy lindo, porque por medio de todos estos jóvenes se han ido realizando más actividades en la iglesia y ha sido muy lindo. Ahí pueden ver cómo también hemos podido hacer evangelismo para niños por medio de teatro y los jóvenes se involucran y ha sido un privilegio enorme, ¿verdad? Poder ver cómo cada uno de ellos tiene deseo de servir al Señor de diferentes maneras, ¿verdad?
Ahí puedes pasar, Cris, también. Em, Ahorita, aparte del ministerio que estoy realizando en mi iglesia, también pertenezco a lo que es el ministerio de Sígueme, acá en Costa Rica. Y ahorita tenemos el privilegio, y más que el privilegio también, el desafío enorme de poder estar administrando lo que es la radio de Sígueme. Es una radio que no tiene mucho tiempo, pero necesitamos, ¿verdad? Ahorita orar mucho y trabajar mucho para ir dándole más contenido. Eh, las metas que nosotros queremos, ¿verdad? Para la radio, obviamente sabemos de que es un medio, ¿verdad? De comunicación de mucho alcance. Es un medio de comunicación que nos permite llegar, ¿verdad? A muchas personas en diferentes países. Y si lo utilizamos bien, podemos predicar el evangelio, ¿verdad? A diferentes lados del mundo. Y más hoy, ¿verdad? Con lo que es el tema de la pandemia. Entonces nos permite poder alcanzar con el evangelio de Jesucristo. Entonces la idea es tener una constancia en la predicación del evangelio. Obviamente también tener un contenido con una enseñanza doctrinal sana, ¿verdad? Correcta, que alimenta el cuerpo de Cristo, que podamos darle apoyo a la iglesia local. Y asimismo, para el próximo año, si Dios lo permite, estamos ya pensando en la creación de nuevos programas. Estamos pensando ya en una creación de programas para niños, un programa para mujeres, que sea un espacio solamente para ellas, ¿verdad? Que puedan estar ellas compartiendo y alcanzando, ¿verdad? Diferentes problemas que están viviendo hoy día las mujeres y que tal vez no se comparten mucho. Entonces, la idea es también tener un espacio para que las mujeres puedan estar ministrando con un programa por medio de la radio. Em, ¿Puede pasar, Chris, por favor? Perdón, la Eh, radio funciona FM, AM, la, funciona... la radio ahorita es por medio de Internet. Es por medio de Internet. Ahorita por tema de costos, más o menos acá en Costa Rica, lo que es tener por decirlo así, una emisora, una radiofrecuencia AM son hasta 40 millones de colones, ¿verdad? Lo que hay que pagar. Es mucho dinero. Y estamos hablando de AM. FM sería mucho más caro. ¿Y Pero, cuál sería la, para que la puedan buscar? ok, ahí pueden poner Sígueme Radio en Google y ahí les va a aparecer directamente el link, ¿verdad? Para que puedan ingresar. Entonces ahí nos pueden ver, es un espacio, ¿verdad? Pequeño que tenemos. Ahí está mi esposa, ella es la encargada de manejar lo que son los controles. Ella maneja todo lo que es el sistema de la radio. Yo ahorita estoy más que todo en lo que es haciendo un trabajo de administración, de producción, y ahí tenemos a mis otros, ¿verdad? Compañeros de equipo que ahí están realizando lo que es un programa en vivo que se hace los martes y los jueves a las 11 de la mañana, hora tica. Entonces, es más que todo un conversatorio donde se tocan diferentes temas y se conversa, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios en cuanto a eso. Entonces, eh, es un lindo tiempo y es un lindo ministerio lo que estamos haciendo. Aparte de eso está lo que es el Instituto Bíblico, ¿verdad? De Sígueme también. Tenemos también el placer y el privilegio enorme de poder participar también como profesor del Instituto Bíblico. Ahí pueden ver ahorita que es de manera virtual, ahorita por lo mismo el tema de la pandemia. Esperamos que pronto esto se regule y podamos estar ya haciéndolo de una manera presencial, pero por ahora se hace de una manera virtual. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Predicar la palabra del Señor porque creemos en ella, sabiendo de que es la única que transforma vidas, ¿verdad? Así como ha transformado mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Ahí pueden ver, ¿verdad? Lo que es un poquito de la información del Instituto Bíblico, lo que es la dirección, el número de teléfono, ¿verdad? Por si alguno está interesado y quiere contactarse, con mucho gusto, ¿verdad? Ahí tienen el contacto para que puedan comunicarse con nosotros y con mucho gusto estaremos, ¿verdad? Atendiendo a cualquier duda. Otro de los ministerios que también hemos estado realizando es que por medio de ahora de las redes, porque ahora todo es tecnología, eso es ahora por medio de YouTube Live, he podido estar también compartiendo, ¿verdad? Testificando de Cristo por medio de YouTube.
En este caso estaba participando con el Ministerio de Palabra de Vida Argentina, con un grupo de jóvenes que Alejandro Noech está dirigiendo en este momento, y ha sido un privilegio enorme, ¿verdad? Compartir con los chicos, ¿verdad? Allá en Argentina, y, y ha sido, ¿verdad? De gran bendición. Motivos de oración. Para mí son tres motivos, ¿verdad? Que son sencillos, pero sumamente importantes. ¿Qué he pedido yo que oren? ¿Verdad? Por mí, por mi esposa. Número uno, por santidad. Por santidad, porque yo mismo soy testigo de lo importante que es vivir una vida santa, ¿verdad? Y de lo peligroso y de lo destructivo que es no vivir de una manera santa. ¿Sí? Y lo digo por la experiencia. Entonces, ruego, ¿verdad? Oraciones como número uno, y ahí lo puse como número uno, por santidad para mi vida, para mi esposa, ¿verdad? Aún para todos los miembros del equipo, porque si queremos ser útiles en las manos del Señor, tenemos que estar puros y tenemos que estar viviendo completamente apartados del pecado, ¿verdad? Para poder ser utilizados de la manera correcta en las manos del Señor. Así que ruego mucho por santidad. Número dos, por fidelidad en el ministerio. Estamos en tiempos difíciles y cada día se ponen más difíciles, hablando en todos los ámbitos, ámbitos de salud, ámbitos económicos, ¿verdad? Ámbitos de filosofías, de ideologías, etcétera. Y necesitamos, cada uno de nosotros, como siervos del Señor, mantenernos fieles al ministerio, sabiendo de que si Dios nos llamó, Dios se va a encargar de sacarnos adelante en cualquiera que sea la situación, y Él se va a encargar de que nosotros, si confiamos en Él y nos mantenemos fieles, no va a haber nada que nos detenga, siempre vamos a seguir adelante porque Él es el que está, ¿verdad? Como poderoso gigante delante de nosotros. Entonces, oramos mucho para que podamos ser fieles al ministerio, para que el cansancio no nos gane, para que tal vez enfermedades no nos ganen, el desánimo no nos gane, y que podamos, ¿verdad?, estar ahí al pie del cañón, sirviendo al Señor. Y número tres, el sustento. Mi esposa y yo, ¿verdad? Ya estamos 100% dedicados a la obra del Señor. Entonces, oramos, ¿verdad? Para que Dios también obre de esa manera, y sabemos de que así va a ser, porque así lo está haciendo hasta el día de hoy, y no tengo la menor duda de que lo va a continuar haciendo. Entonces, esos serían mis motivos de oración, para que si me dan, ¿verdad? Ese enorme placer de saber de que están orando por mí, se los voy a agradecer mucho, Amén, ¿verdad? amén, amén. Muchísimas gracias, Dani, por compartir. Y bueno, empezando este nuevo desafío, ¿no? De lo que es a través del Ministerio de Sígueme, diferentes oportunidades, diferentes plataformas para estar sirviendo, y bueno, que sea el Señor también moviendo su mano dentro de su pueblo para lo que es el sustento, ¿verdad? Agradecerte por compartir con nosotros. Sé que hay mucho para compartir, ¿verdad? Pero agradecerte porque en este cortito tiempo pudiste contarnos un poquito de aquello de lo que Dios te está permitiendo hacer, y no tenemos ni idea de todas las cosas que van a venir, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso. Gracias, Dani. El día sábado le vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros para lo que va a ser el cierre de la conferencia. Y bueno, aquí está también nuestro hermano Marco Gudiño. No sé por qué dice Manuel, no sé si es el segundo nombre, Marco. No, es de mi papá, ahora lo cambio. Ah, ahí va. Ok. Eh, Tenemos a Marco, y bueno, Marcos, me gustaría dos cosas. Una, que puedas orar por Dani, ¿verdad? Y su esposa, el ministerio que están empezando, los motivos que él pidió, pero también que puedas presentarte y presentar un poquito también la canción especial que vamos a estar compartiendo ahora, que bueno, vos sos quien la interpretás, así que me gustaría si podés compartir un poquito de vos y eh, de esta canción especial. Hola hermanos, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Marco Gudiño y soy de México. Tuve el privilegio de conocer a Cristian en Argentina cuando estábamos estudiando
ahí en el Instituto Bíblico. Tengo 3 hijos, mi esposa también la conocí en Argentina, nos casamos y ahora estamos sirviendo al Señor aquí en México con Fundación de Iglesias. Pues, ¿qué les parece si oramos? Oramos por la vida de Daniel, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Dios, te agradecemos tanto por la vida de Daniel. Gracias porque tú le has rescatado, tú le has dado un propósito en su vida. Gracias, Señor, porque tú has mostrado tu misericordia, tu gracia para con Daniel y cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú sigas sosteniéndole, que tú le sigas sosteniendo en santidad para agradarte a ti, Señor, que tú sigas trabajando en su vida y en la vida de su familia. Te pido que él pueda alejarse del pecado para así, Señor, seguirte a ti. Te pido, Señor, por el ministerio que está teniendo, para que todo lo que él esté haciendo lo haga para ti, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando a través de este ministerio. Sígueme. Y también, Señor, te queremos pedir para que tú sigas proveyendo para las necesidades de Daniel, de su hogar, y así, Señor, que él pueda enfocarse en el ministerio juntamente con su esposa y su familia. Bendícele, Señor. Te damos gracias por el privilegio de conocerle a través de esta reunión y te pido, Señor, que tú sigas utilizándolo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría compartir con ustedes, es un coro que a través de los años ha estado en mi vida y cuando decidí creer en Cristo, cuando entendí lo que Él había hecho por mí, pues el Señor me rescató y me acuerdo que no pasó mucho tiempo en que decidí bautizarme y cuando llegó ese día en la iglesia donde asistía, nos decían, bueno, te vas a bautizar, quisieras que tocáramos alguna alabanza que muestre ese agradecimiento a Dios. Y esta alabanza fue la que elegí. Es una alabanza que creo que todos conocemos al estar en la presencia. Y bueno, fue un lema para mi vida y sigue siendo porque creo que no hay cosa más hermosa y más importante que estar en la presencia del Señor. Podemos hacer un montón de cosas para Dios. Podemos estar dentro del ministerio y gastar nuestra vida sirviéndole. Pero si no estamos cerca del Señor, si no estamos en su presencia, entonces van a ser de ese tipo de obras que se van a quemar, ¿verdad? Es tan importante nuestra comunión con el Señor para que así podamos servirle de una manera grata a Él. Y bueno, me gustaría compartirles esta alabanza. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza
al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Pensaba ahora, hoy en la mañana leíamos el devocional con el más pequeño, con Joelito. Pensaba en el pasaje ese, o veíamos el pasaje ese, que si no lo adoramos o si no lo alabamos nosotros, aún las piedras lo harán, ¿verdad? Y ciertamente toda la creación alaba al Señor. Pero qué bueno y qué privilegio y qué bendición que tenemos de ser nosotros, quien podamos venir, adorarle, alabarle, glorificarle a Él, ¿no? Muchísimas gracias Marco, y va a estar él compartiendo la palabra de Dios con nosotros mañana, ¿sí? Mañana vamos a estar escuchando a Marcos. Como dijo él, nos conocimos allí en Instituto Bíblico hace unos 20 años atrás, y tal vez unos 30, 35 kilos atrás, ¿no? Bueno, los míos, los tuyos no, vos seguís igual. Pero dar gracias al Señor. Bueno, muy bien, vamos a tener ahora el tiempo de la palabra de Dios. Está nuestro hermano Alonso Angulo, él es pastor allí en la iglesia cristiana misionera El Lugar, allí en Costa Rica, en San Francisco de los Ríos. Es la iglesia que es nuestra iglesia enviadora aquí a Uruguay, ¿verdad? Y bueno, Alonso, él está pastoreando y también está sirviendo, él ha compartido en una de las conferencias anteriores acerca también del Ministerio Levanta, que están llevando adelante allí en Costa Rica, y bueno, hoy va a estar con nosotros
compartiéndonos la palabra. Así que, Alonso, desde ya muchísimas gracias. Y bueno, el tiempo es tuyo. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de poder compartir y tomar ventaja de la tecnología y tener este tiempo juntos, ¿verdad? Poder ir a la palabra de Dios y aprender juntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Así que quiero invitarlos a que en aquí en Costa Rica tarde, allá ya noche, y en otros lugares, ¿verdad? Cambiando las horas, que podamos meditar un poco en lo que el Señor pretende o qué es lo que Dios quiere cuando Él habla a través de su palabra y cómo Él va tomando o Él toma más bien la vida, las experiencias, no de un joven pastor, sino de una persona. Bien, a veces se nos olvida que Timoteo era también una persona, era un joven y se categoriza solamente dentro de ese marco pastoral, si bien es cierto, es una epístola pastoral, lo que Pablo escribe a su discípulo. Y lógicamente tenemos que tomarlo así. Voy aquí a poder compartir pantalla por aquí, a ver, ok. Y por supuesto tenemos que tomarlo así, no como un joven pastor, como un joven que es instruido por su mentor, pero también se nos olvida en este puente propósito, en el traspolar los conceptos de que Timoteo era un joven, una persona como cualquiera de nosotros, ¿no? Que estaba sujeto a diferentes condiciones, no por ser pastor, no por ser misionero, se es la esencia, la perfección o el tope de la madurez. Es un concepto bastante alejado de la verdad escritural. Voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer para el Señor. Y si bien es cierto, la intención es bastante buena, sin embargo, creo que lo que Pablo estaba conversando con Timoteo va por un camino de decir a Timoteo, pare un poco más bien, pare un poco y concéntrese en cosas que son trascendentales para su ministerio pastoral. Así que en esta sección que encontramos aquí de la segunda carta a Timoteo, hay un llamamiento interesante que se extiende más o menos hasta el capítulo 12, versículo 13 por ahí, donde se le llama a Timoteo, ¿verdad?, a tener cuidado con los falsos maestros. Muy bien, así que vamos a leer algunos versículos acá, pero quiero compartir pantalla un momentito nada más, a ver si puedo por acá. Aquí estamos. Muy bien. Bien, vamos a leer a partir del versículo 3 y vamos luego a concentrarnos en los versículos 6 y 7. Dice, estoy usando la nueva versión internacional. Muy bien. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Aquí Pablo entonces va a comenzar a marcar ese camino de avivar el fuego, bien, de despertar ese fuego, bien. Y hay dos cosas importantes que aquí necesitamos marcar y tener dentro de nuestra mente mientras vamos avanzando en este texto, y son estas. El llamado que Pablo va a hacer a Timoteo es una invitación en primer lugar a no avergonzarse de Cristo ni de Pablo. Después lo va a decir, bien, pero él va a decir en el versículo 8, les leo el versículo 8 a ustedes, dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Bien, llama a no avergonzarse de Cristo ni de Pablo, bien, que es prisionero del Señor, sino que por el contrario, debe estar dispuesto a participar con Pablo en los sufrimientos de aquel momento. Y quiero que pensemos un momento en esta expresión, los sufrimientos de aquel momento, porque los sufrimientos de aquel momento son diferentes a los sufrimientos que tenemos hoy nosotros. Bien, no son los mismos. En aquel momento había una persecución nacional
una persecución, quiero decir, física, ¿no? Se perseguía a los creyentes físicamente, se encarcelaban, y probablemente de este lado del mundo en este tiempo no estamos viviendo ese tipo de persecución, persecuciones donde vamos a ir presos, al menos en la gran mayoría de este continente, eso no va a suceder, pero sin duda que hay una revuelta, hay un sincretismo de ideas terrible, tremendo, un montón de ideas, de ideologías que están bombardeando, y creo que es mucho más peligroso todas estas ideas, todos estos conceptos que se desarrollan no solamente dentro de la sociedad o en el mundo, sino también que entran en la iglesia. Y comienzan los cristianos, o comenzamos los cristianos a ir desarrollando, digámosle, cierto sincretismo, ciertas ideas, mezcla de muchas ideas que van permeando la fe. Por eso Pablo vuelve al punto: aviva el don, Timoteo, aviva el don. Ahora, Timoteo en su juventud, bien, en una iglesia muy complicada, Timoteo no estaba pastoreando una iglesita con 4 o 5 buenos hermanos, era una iglesia en una ciudad muy difícil como era Éfeso, con personas con ciertos trasfondos difíciles, con la sombra del ministerio anterior de Pablo, bien, con un cuerpo de ancianos ya establecido, y llega un joven, bien, y comienza a hacer el ministerio, y realmente cuando leemos acá lo que Pablo dice, se nota quizá, y tal vez la palabra sea un poco amplia, se nota cierta frustración en Timoteo, cierta decir, mira, vine al ministerio, quiero servir al Señor, quiero dedicarme a vivir para Él, pero me encuentro con problemas económicos, con problemas familiares, con problemas ministeriales, con pensamientos, con mezclas de ideas, y Éfeso era una ciudad bastante importante, por lo cual las ideas también eran bastante complicadas. Por eso, hoy nosotros necesitamos no avergonzarnos de Cristo, bien, ni de los que sufren, sino más bien estar dispuestos a caminar con ellos. Ahora, no en un sentido mártir. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Lamentablemente, mis queridos amigos y hermanos, me encuentro constantemente muchos cristianos queriendo ser mártires. ¿A qué me refiero? A veces pensamos que por tanto que hacemos y que padecemos, nosotros vamos a recibir mayor bendición. Bien, es que yo verdaderamente sufro por el ministerio. Yo verdaderamente hago esto por el ministerio, pensando que entre más haga, más bendecido soy. Y evidentemente en nuestros tiempos esa ideología, o al menos ese concepto, creo que no es con lo que va conforme con las escrituras, sino más bien con quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad y quién es el que potencia nuestra vida como personas, evidentemente como personas integrales que somos. Bien, ahora, sigamos leyendo un poco más. En el versículo 6 dice: por eso te recomiendo que avive la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, Timoteo, vamos a encontrarnos a Timoteo en una situación difícil. Por ejemplo, si usted lee capítulo 1, versículo 15, dice que, por ejemplo, Figelo y Hermógenes se habían apartado, ¿verdad? En el versículo 16 había otros, ¿verdad? Por ejemplo, Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no me avergonzó. Se encontraba en medio de personas que probablemente habían sido su modelo, y algunos de ellos, como Onesíforo, era un hombre fiel, un hombre a quien se podía, llamémoslo correctamente, seguir bien, pero habían otros que habían abandonado la fe, que se habían apartado, bien, probablemente rodeados con ciertas ideas, ciertas tendencias que la iglesia de aquel momento sufría, diferentes a la que la iglesia sufre hoy. Ahora, por otro lado, encontramos a Pablo, su mentor, y yo a veces, quizá un poco gracioso, veo a Pablo sentado en una silla ya viejo, canoso, ¿verdad? Orando por Timoteo, sabiendo que probablemente él pasó por cosas similares, donde probablemente él sintió cierta frustración, sintió cierto temor en algunos momentos, y tuvo miedo, y inclusive dudó, ¿verdad? Yo no sé, la Biblia no lo registra, pero
en mi percepción, quizá Pablo en algún momento dijo, qué difícil, y si dejo todo esto y después de las tantas apedreadas, después de tantas persecuciones, estoy suponiendo y haciendo una conjetura, ¿verdad? No estoy diciendo que esto fue así, pero viendo el nivel de vida que Pablo llevaba y siendo él consciente de su identidad en Cristo como hijo de Dios, probablemente quizá, no sé, en algún momento llegó a sentirse frustrado. Ahora, la relación que Pablo hace con su hijo Timoteo, fíjense en el versículo 3, que ya lo leímos, más bien simplemente lo voy a mencionar. Ora por su discípulo, bien, en el versículo 3, él dedica un tiempo a orar por su discípulo. Número 2, las lágrimas de Timoteo traen alegría a Pablo. Dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas, alegro verte para llenarme de alegría. Porque probablemente eran lágrimas sinceras, eran lágrimas que tenían que ser derramadas. Y son las lágrimas que probablemente ustedes y yo hemos derramado en algún momento de nuestra vida como hijos de Dios, por algo que quiero llegar al punto ahorita, fruto de una frustración, fruto de un tropiezo, fruto de una caída, de un fracaso, bien, de una falsa expectativa, bien, y esas lágrimas tienen que salir, tienen que ser derramadas, pero Pablo entiende que son necesarias para modelar el carácter de este jovencito que está asumiendo una responsabilidad. Y otra vez, no pensemos en Timoteo como el joven pastor, pensemos como Timoteo el joven. Bien, el joven enfermo, probablemente enfermo de su estómago. Por eso Pablo le recomienda tomar un poco de vino y no agua para que sea un poco más liviana, ¿verdad? Su digestión. Un joven muy tímido, ¿verdad? Yo particularmente soy algo introvertido, así que no me gusta la mucha gente, no me gusta esa parte, ¿verdad? De la extroversión, pero entiendo un poco cuando Timoteo quizás se agacha un poco y llora, no sé si de frustración, de fracaso, de temor, bien. Así que qué importante es cuando vamos viendo la vida cristiana y el llamado a avivar el don, no por algo que yo puedo hacer, sino por alguien quien necesito ser. Y eso es sumamente importante, mis queridos y amados hermanos. Necesitamos en este tiempo, donde ideologías de todo tipo, piense lo que quiera, hay un neopaganismo que estamos viviendo, el posmodernismo, materialismo, y podríamos seguir horas hablando de esto. Estas generaciones nuevas que hay hoy día, hablemos de los millennials ya son viejos, ¿verdad? Esta generación Z que vive hoy está cansada de escuchar discursos trillados, está cansada de oír, y lo digo con mucho respeto, el discurso cristiano. El mundo necesita, aunque no lo sabe, ver personas con identidad, que cuando un creyente vive la fe es porque la vive y no porque simplemente sigue una religión. Bien, estamos en un tiempo de historia muy diferente y no difiere de las circunstancias en las que Timoteo vivió. La vida de Timoteo tuvo que ser complicadísima. Joven, la sombra del ministerio de Pablo, una iglesia complicada, un montón de ideologías, idolatría por todo lado en Éfeso, bien, un grupo de ancianos que, gracias a Dios, los ancianos en mi iglesia y la junta de mi iglesia son ángeles prácticamente porque no se oponen, ¿verdad?, dentro del ministerio, son hermanos increíbles que apoyan la obra y nuestra vida, pero sé también de muchos casos donde no es así, donde hay estorbos, tropiezos, zancadillas. Entonces, qué difícil es cuando alguien, una persona quiere, bien, vivir para el Señor y se le complica. Ahora, déjenme decirle algo, aquí comparto pantalla otra vez. Bien, pensemos que el personaje principal de este texto no es Pablo, no es Timoteo, sino es el Espíritu Santo. Y lo que estuve leyendo un poco en cuanto a este debate, a qué se refiere el don, ¿verdad?, de avivar el don. Hay un debate bastante polarizado entre varios autores reconocidos. En ambos bandos, digámoslo así, hay bastantes personas confiables, pero después de estar leyendo y pensando un poco, creo que cuando vamos al texto, notamos que este don no son, al menos desde mi perspectiva, no son necesariamente los dones espirituales donde a veces se limita
¿verdad? Un grupo, al menos los más conservadores van a decir 9 dones espirituales, ¿verdad? Aviva ese don espiritual para que pueda servir. Y ahora, los dones espirituales son maravillosos, un regalo de Dios increíble, ¿verdad? Y son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, y gracias a Dios por eso. Pero cuando vemos en el texto, y lo vamos a leer de vuelta, dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios, de la dádiva, bien, del regalo, de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Probablemente es un evento único y particular de las Escrituras, bien, o puede estar también queriendo decir Pablo de un simbolismo de cuando Timoteo creyó. Dice, pues Dios no nos dio un espíritu de timidez, de frustración. Otras versiones usan de cobardía. Y lo que Timoteo sentía era una mezcla entre timidez, cobardía, frustración. Bien, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y estas son virtudes propias del Espíritu Santo. Por eso es el apelo a que, hermanos, nosotros busquemos leer acá y ver la prominencia del Espíritu Santo potenciando la habilidad humana. No estoy haciendo una exaltación humana ni abogando por el humanismo, sino que tenemos que entender, y es importante entender, que Dios nos ha dotado como seres ahora Marco estaba tocando un instrumento y cantando. Es una habilidad dada por Dios que necesita ser avivada por el Espíritu Santo para usarlo para gloria de Dios. Hay otras personas con otras habilidades, otros talentos, otras capacidades, bien, que no son necesariamente dones espirituales, sino habilidades dadas por Dios, porque la habilidad, cualquiera que sea que tengamos, no es nuestra, bien, no me pertenece a mí. En la conformación de imagen y semejanza que Dios ha hecho en nosotros, hay esas habilidades naturales o habilidades aprendidas que necesitan ser potenciadas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, avivando ese fuego, bien, que va desarrollándonos como seres integrales. Ahora, la exhortación que Pablo hace a Timoteo es, mira, Timoteo, estás cansado, estás frustrado, estás llevando una carga difícil, ten cuidado. Vamos a leer esto que escribe este autor, Donald Guthrie. Dice, todo ministro cristiano, yo quiero aquí tachar la palabra cristiano, el ministro. Todo cristiano necesita a veces volver a la inspiración de su ordenación, de su salvación, para recordar no solo la grandeza de su vocación, sino también la idoneidad de la gracia divina que le permite realizarla. De hecho, todo obrero cristiano comprometido, por pequeña que sea una tarea, se requiere la seguridad de que Dios nunca encomienda a nadie una tarea sin impartir un don especial apropiado para ella. Esto lo escribe él en relación a Timoteo como pastor. Pero otra vez, vamos un poquito más allá. Veamos a Timoteo como un creyente. Yo particularmente no me gusta hacer la separación clero y laicos, ¿verdad? El liderazgo y el pueblo, los pastores y la congregación. Estoy absolutamente convencido de que la Biblia nos llama a un sacerdocio universal de todos los creyentes, responsables delante de Dios de manera particular, con una responsabilidad dada esencial de hacer discípulos y de glorificar a Dios, por supuesto. Entonces, es importante cuando este autor escribe esto, Donald Guthrie escribe, bien, qué importante es volver a la raíz, a las bases. E inevitablemente pienso en el texto que escribió Juan en Apocalipsis, hablando a la iglesia precisamente en Éfeso, ¿verdad? Cuando dice, miren, ustedes son increíbles, tienen cantantes, tienen un edificio, tienen personas con profesión, tienen recursos económicos, tienen disposición de ir y hacer comunidad a través de su iglesia, tienen un liderazgo muy bueno, pero se olvidaron de algo. Se olvidaron de su primer amor. Y para ponerlo en otras palabras, se olvidaron de priorizar a Dios como la primera persona de adoración. Nosotros necesitamos ser fiel no al ministerio, no a la iglesia, fiel al Señor en primer lugar. A Él debemos nuestra fidelidad. Bien, y por lógica consecuencia, cuando somos fieles al Señor, vamos a ser fieles al ministerio, a la iglesia y a todo lo que venga después. Fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestro lugar de estudio, fieles en nuestra comunidad,
fieles en el equipo de fútbol en el cual jugamos cada fin de semana, porque la fidelidad no está restringida a una posición de Timoteo como pastor, la fidelidad está en la identidad como hijos de Dios. Y ese es el don que necesitamos avivar hoy, que el Espíritu Santo le permitamos que el Espíritu Santo potencie nuestro ser, todo, integralmente. Él potencia nuestro ser para glorificación de Dios y cumplimiento del propósito divino. Porque si limitamos solamente este don a las 4 paredes de la iglesia, mis queridos hermanos, entonces estaríamos muy limitados en tiempo y espacio de hacer un ministerio efectivo. Si limitamos el ministerio a lo que hacemos en la iglesia, algún día entre semana, el domingo, el sábado, y ya está. Pero cuando comprendemos este llamado de todo cristiano, nuestra identidad como hijos de Dios, en un desarrollo integral, donde sea que estemos, bien, si alguna persona entre ustedes es un estudiante universitario, usted tiene un llamado a hacer luz, usted tiene un llamado de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, bien, a estas personas, bien. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, y no es para simplemente echarnos para atrás de espalda y decir qué lindo, qué bonito, qué significativo que es esto. Eso es lo de menos. Lo valioso es que entendamos que nuestra identidad es que somos sacerdotes delante del Señor y tenemos una responsabilidad dada para que anunciemos bien las virtudes, las cualidades, las calidades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí es cuando volvemos al primer amor, cuando somos fieles al Señor. Déjenme mostrarle otro comentario de otro autor, de Gordon Fee, que es un excelente autor. Fíjense lo que dice. Timoteo aparentemente se había apartado de algún ministerio por timidez. Pablo le recordó que ese espíritu no es de Dios. Dios nos hace espiritualmente poderosos, es decir, teniendo un carácter enérgico que usa la autoridad con valentía, 1 Corintios 2:4, amorosos y autodisciplinados. La autodisciplina se refiere a una persona que tiene una cabeza sabia. Y ese es el apelo que hace Pablo a Timoteo. Timoteo, yo entiendo que vos seas joven, yo entiendo que seas introvertido, que seas muy tímido, entiendo que te has apartado, inclusive si esto fue así, no tenemos una base bíblica para afirmarlo o para negarlo, pero en el caso de Timoteo se hubiera apartado de algún ministerio, hubiera querido renunciar por algo, Pablo le dice, Timoteo, un momento, aquí en Costa Rica tenemos una expresión muy popular, suave un toque, ¿verdad? Que es como decir, espérese, ¿verdad? Espérese, despacio, no se apresure. Y es como ver a Pablo diciéndole a Timoteo, suave un toque. Estás rehuyendo no solamente a un ministerio, que es una parte, estás rehuyendo a tu identidad como hijo de Dios. Estás dejando un ministerio, ¿verdad? Porque te es difícil, porque sí, tiene su grado de complejidad, es complicado, por supuesto que sí, pero Timoteo, estás renunciando a tu vida de fe. No estás priorizando tu primer amor. No estás poniendo el amor y la fidelidad al Señor en primer lugar. Ya tenemos todo en nuestras manos para que el Espíritu Santo sea potenciado en nosotros. A veces he escuchado personas con muy buena intención, por supuesto, decir, Dios tiene que hacer algo muy grande para que tal cosa suceda, ¿verdad? Y es común, lo he escuchado muchas veces, y yo pienso, Dios no tiene que hacer nada. Ya Dios hizo todo. Ya nos dio su palabra, ya nos dio el arrepentimiento, ya nos dio la confesión, ya nos dio el cuerpo de Cristo, ya nos dio su espíritu, ya ha transformado nuestro sistema de pensamiento, según Romanos capítulo 12, 1 y 2, ha cambiado nuestra razón, nuestra estructura de pensamiento. ¿Qué más tiene que hacer Dios? Ya se entregó en una cruz por nosotros y resucitó con poder, y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Dios? O sea, si tiene que hacer algo más, yo no sé de qué Dios estamos hablando entonces. Porque Él nos ha capacitado y potenciado en su gracia para vivir vidas integrales dentro de nuestras particularidades y nuestra cotidianidad. Ahora,
Hay una palabra muy moderna en el cristianismo, ¿verdad? Pero yo pienso y leo Timoteo así. Creo que Timoteo se estaba comenzando a fundir. Y esta palabra, esta expresión no es bíblica, creo que es muy contemporánea de nuestro cristianismo, ¿verdad? El fundirse, el quemarse, es esa persona que hace un descuido integral de la persona, y pasa mucho con los pastores. Hay un libro, se me olvida el autor ahora, pero su nombre es Reset, como resetear, ¿verdad? Y el libro trata justamente de eso. Y él expone elementos tan complicados como, por ejemplo, el descuido de la salud, el descuido de las emociones, el descuido de la familia, el descuido de las finanzas, el descuido del tiempo con el Señor. Y él habla fuertemente, más que todo a los pastores, diciendo, si no cuidamos los elementos esenciales de nuestra fe, si no cuidamos de nuestra vida, si no cuidamos de nuestra familia, ¿cómo vamos nosotros a cuidar de los otros? También cuando hablamos de fundir o quemarse o gastarse, hablamos de una sobredosis de religiosidad y legalismo, donde es dele, hacer. Me acuerdo hace años que me encontré un muchacho que iba a una iglesia y le pregunté, mira, ¿cómo estás? Y me dice, mal, estoy muy mal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y me dice, es que dejé de cantar en el coro. ¿Pero qué? ¿Dejaste de ir a la iglesia? No, voy a la iglesia y estoy leyendo mi Biblia, orando, pero como me salí del coro, estoy mal. Y para él salirse del coro era estar mal. Y no necesariamente es así. Una sobredosis de religiosidad, legalismo. También hablamos de una carencia de identidad y que es sustituido por otra cosa. Y esto es un peligro tremendo. Hoy nosotros como creyentes probablemente no vamos a construirnos algún ídolo de madera o de cobre o de algún material, bien, pero vamos construyendo ídolos en nuestro corazón. Ídolos que es el trabajo, por ejemplo, ídolos que son deporte, ídolos que puede ser la misma familia, un colocar en un lugar errado nuestra familia, e inclusive el ministerio. Y es lo que podría estarle pasando a Timoteo, de sobreponer, de quitar a Dios del primer lugar e ir creando muchos salvadores funcionales y construyendo ídolos al lado. Y es muy complicado pretender desarrollar una fe genuina en un mundo como el nuestro, bien aterrado y saturado de todos estos elementos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo le exhorta a Timoteo en el versículo 7, diciéndole cómo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como les decía, particularmente creo que me gusta entender en este pasaje, o veo por lo menos, más que me gusta, veo al Espíritu Santo. Timoteo estaba limitado por temas físicos, Timoteo 5:23. Él era naturalmente tímido. En Corintios, 1 Corintios 16, se le pide a la iglesia en Corinto que si llega Timoteo, bien, que esté sin temor. Es como, miren, metan a Timoteo, empújenlo un poco, anímenlo, cuídenlo, porque él es muy introvertido, muy tímido. Era joven, bien, ninguno tenga un poco tu juventud y huye de las pasiones juveniles. Los efesios también eran tercos, eran persistentes, y todos esos versículos hablan en cuanto a esto de la terquedad del joven Timoteo, de los efesios, bien, y también había persecución. Entonces Timoteo llega un momento a decir, qué frustrante, mejor suelto todo y me largo y ya está. Ahora, el apelo que hace Pablo es a permitir que el Espíritu Santo potencie las habilidades de Timoteo. Y esto es gloria de Dios. No es para nada un actuar meramente humano. Es el desarrollo de la gloria de Dios, particularmente con Timoteo y con todo lo que él está viviendo en este ministerio, en este desarrollo. Ahora, Pablo dice que el espíritu o ese don, ese fuego que debe ser avivado es poder, es el poder del Espíritu Santo. Este texto en Corintios me encanta cuando dice que nosotros tenemos en nosotros como creyentes el poder que levantó a Jesús de los muertos. Jesús puso su vida y la volvió a tomar. Y si quiere conocer más, lea Juan 14 al 16 y va a encontrar el ministerio del Espíritu Santo. Es un ministerio de poder. Y ese poder, esa dinamita es lo que energiza nuestra vida, nuestras
nuestras habilidades, nuestros dones espirituales, nuestras relaciones, bien, pero sobre todo ese poder capacita nuestra identidad. Y tendríamos que ir a Efesios, casi que toda la epístola, toda la carta, para hablar sobre la identidad del creyente. Nuestra identidad no es que yo soy pastor o director o esposo o padre. Yo soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Yo soy hijo de Dios y de ahí surge todo. Y si soy un deportista, soy un hijo de Dios que hace deporte, no un deportista cristiano. Y si soy un ingeniero, no soy un ingeniero cristiano. Soy un hijo de Dios que ejerce la ingeniería. Y si soy pastor, no soy un pastor cristiano. Soy un creyente que ha sido asignado con un oficio y una responsabilidad pastoral. Pero siempre la identidad como hijos de Dios debe sobreponerse en el desarrollo de nuestra vida para ser potenciados. También el Espíritu Santo habla del amor. Bien, el Espíritu Santo es amor. Y si queremos poner en práctica lo que la Biblia enseña, Jesús lo dijo: amen al Señor su Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón, y al prójimo como ustedes mismos. Mateo capítulo 22 habla sobre esto y otros textos más. Bien, el Espíritu Santo, esa potenciación se va a reflejar en el amor genuino a Dios, no en lo que hacemos, sino en lo que somos. Este amor genuino a Dios va a evitar un fundirnos y nos va a encarrilar dentro de esta ruta bien establecida por el Señor, para que, como dice Hebreos capítulo 12, lo cojo no se salga del camino, sino que vaya caminando en estas líneas de sostén, bien, y sean desarrolladas de acuerdo a los propósitos del Señor. Y en tercer lugar, y esto es maravilloso, un dominio propio. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio, de autocontrol. Cuando una persona como Timoteo se funde, se cansa, se frustra, probablemente vamos a encontrar emociones descontroladas. Bien, las emociones son un regalo de Dios para regular nuestra vida, siempre sujetas, por supuesto, al Espíritu Santo. Pero cuando no hay autodisciplina, bien, hay emociones descontroladas, hay acciones físicas, comer demasiado, no hacer ejercicio, bien, que se descontrola. Hay prácticas piadosas o ejercicios espirituales vacíos, religiosos, donde sí, yo leo mi Biblia, pero la leo porque tengo que leerla y tengo que leer cierta cantidad por día, escribir cierta cantidad por día. Bien, la autodisciplina es esa habilidad dada por el Espíritu Santo para estar sujeto y controlado por Él, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para glorificar a Dios. Entonces nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros enojos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones van a estar, pero subyugadas al Espíritu Santo, que van a ir encarrilando, como dice Hebreos, en ese cuidado inteligente de Dios. Nuestra condición física, nuestro cuerpo es dado por Dios, debe ser bien administrado por Él. Va a estar encarrilado por esas normas del Espíritu Santo. Y que se diga de nuestra relación con el Señor. Va a ser creciente y constante. Vamos a reconocer nuestras falencias y vamos a permitir que Dios, a través del pueblo de Cristo, nos capacite, nos ayude a caminar mejor. Bien, vamos a reconocer nuestras fortalezas y tendremos la humildad de ponerlas en práctica para amar al prójimo. Porque la vida cristiana no se trata de cuánto conozco yo de la Biblia, sino de cuánto practico con la gente que tengo alrededor. Empezando por mi esposa, mis hijas, los hermanos en la iglesia, donde trabajo y donde vivo. Es fundamental el desarrollo del dominio propio, bien, integral del individuo, en donde estemos. Hablamos inclusive de cosas tan sencillas. Nosotros tenemos un ministerio que trata o que aconseja bíblicamente a familias que sufren violencia doméstica, y tenemos un podcast, así que grabamos cada semana, tenemos ya 53 podcasts arriba, y uno de los temas que hicimos, porque nos pareció muy interesante, es la relación entre la violencia con los animales y la violencia doméstica. Y hay estudios que demuestran una relación muy cercana de cómo las personas que son violentas con un animal también son violentas con su casa. Y dentro de los estudios también incluían la violencia al conducir el automóvil.
no sé cómo serán sus países, ¿verdad? Pero a veces las calles son un poco tensas, como el tráfico, con gente que no maneja como, no conduce como debe conducir, y hay una relación estrecha. Hay violencia y el hombre natural, el hombre, y aún el creyente, se place algunas veces en violentar bien a otros. Termino con un par de ideas sobre este llamado de este joven Timoteo que está siendo colocado en una posición de aprender, está a punto de frustrarse, a punto de quemarse, a punto de fundirse. Avivar el fuego, dice Pablo a Timoteo, parafraseando, es en sumisión y docilidad. Estas dos palabras para mí son muy importantes. Sumisión y docilidad. Permitir operar libremente al Espíritu Santo, siendo nosotros responsables de hacer lo que tenemos que hacer. El buscar que el Espíritu Santo opere no es que me tiro de espalda y espero que él haga todo. Yo tengo responsabilidades que debo cumplir, pero no es lo que yo ocupar el lugar que tiene el Señor. Y eso también me parece que es importante. La constancia en la oración y la permanencia en la palabra de Dios son elementos claves para no fundirnos, sino dar lugar al ministerio del Espíritu Santo. Y destaco otra vez lo que está resaltado en amarillo. Bien. Antes de eso, sumisión y docilidad. Si ustedes leen en Efesios 5:21, antes de que Pablo explique los roles del esposo y de la esposa, Pablo en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y esa palabra sumisión es la misma que usa para hablar de la responsabilidad de la mujer de someterse a su esposo. Y la palabra, como ustedes sabrán, es colocarse voluntariamente debajo de, bien, debajo de. Efesios, a las personas controladas por el Espíritu Santo, como dice 5:17 y 5:18 de Efesios, cuando habla que no nos perdamos en lo diluido del vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, nos manda a someternos unos a otros. Yo necesito someterme a ustedes, hermanos, y así mutuamente, porque en esa sumisión y docilidad, somos dóciles al escuchar y obedecer la palabra de Dios, permitiremos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros y sea Él quien transforme nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Entonces, la exhortación, Pablo la marca en el versículo 9. Leo esto y concluyo. A partir del 8. Así que, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Más adelante en el versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó la luz a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De ese Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo, padezco estos sufrimientos. No me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Pablo termina en esta primera sección diciendo de Timoteo, sabemos en quién hemos confiado, en aquel que murió y resucitó y es nuestro Salvador. Hay frustraciones en nuestra vida, hay elementos muy complicados, vivimos en un mundo bombardeado de ideologías sumamente difíciles. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestra identidad? ¿A qué nos aferramos nosotros cuando las ideologías bombardean nuestro sistema de pensamiento? ¿En quién descansamos cuando queremos comenzar a hacer un montón de cosas en lugar de ser personas que verdaderamente reflejen el carácter de Dios que es potenciado por el Espíritu Santo? Avivar el don, avivar este fuego del don que hemos recibido, es permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros por la permanencia en la palabra y la constancia en la oración. No por lo que hago, no por lo que sirvo, no por un título, no por una posición, no por una habilidad natural o por un don espiritual recibido. Es por quién soy, por la permanencia en la palabra y la constancia en la oración, en la intimidad, donde nadie me ve, donde se cosechan frutos y no se obtienen resultados, sino que son frutos naturales de un carácter conforme al carácter de Cristo y no conforme a nuestra habilidad
o a nuestra experiencia ministerial o nuestra experiencia como hijos de Dios. Veamos a Timoteo como un joven bombardeado de una serie de elementos muy complicados en un mundo complicado, pero reconfortado por la presencia del Espíritu Santo que potencia todas las habilidades que Dios dio, bien, para que él sea un hombre que permanece en la palabra y es constante en la oración. Y el llamado a mis queridos hermanos es ser constantes en la oración y permanecer en la palabra. Y ahí el Espíritu es potenciado. Señor, gracias por el tiempo con tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Y rogamos que en ese tiempo, Señor, podamos nosotros dar pasos sólidos en permanecer, Señor, firmes, permanecer fieles, no necesariamente a una actividad, sino, Señor, a una identidad, en quiénes somos nosotros y cómo somos llamados, Señor, a fortalecer esa identidad, a desarrollarla, Señor, para que sepamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable, para que en medio de ideologías difíciles sepamos tener un carácter, Señor, no por la frustración de la timidez o el hecho de estar ya fundidos en una vida complicada, donde hay descontrol físico, emocional, espiritual, sino, Señor, sujetos y dóciles al Espíritu Santo, sabiendo que esto solamente procede, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Padre bendito, te ruego para que tu gracia se haga más en nosotros y sepamos, Señor, cómo vivir y cómo desarrollarnos, Señor, en este mundo. Te pido, Padre, por quienes hemos abierto tu palabra hoy, que hemos escuchado, Señor, que hemos leído, para que este pasaje nos energice, nos capacite, Señor, y que sepamos permitir que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Te llamamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Alonso. Y es cierto, ¿no? La constancia en la oración, permanecer en su palabra, ¿no? Y allí es justamente donde está el poder de la palabra de Dios, aquella que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a confrontar con la realidad de nuestras vidas, ¿no? Y ciertamente, si no es por el amor al Señor, no hay forma de avivar ese fuego. Si no es por el poder y la obra de la palabra de Dios, el amor hacia el Señor, ¿verdad? Obviamente que ha sido derramado primero en nuestros corazones, no vamos a poder avivar el fuego, no vamos a poder tener ese dominio propio para enfrentar cualquiera de las situaciones que se vayan poniendo en la vida o que el Señor vaya permitiendo, ¿no? Y eso que no estamos viviendo en medio de la persecución que tal vez vivían ellos, ¿no? Sí, es cierto, como decía Alonso, tenemos otro tipo de persecución que puede ser tal vez más sutil y peligrosa, pero no nos están matando, y ciertamente, así como en este caso Timoteo, creo que cada uno de nosotros debemos examinar y mirar, bueno, qué tanto se está apagando el fuego, qué tanto se está apagando por no tal vez ser responsables, ¿no? No ser responsables de ir, como decía Alonso, Pastor Alonso, en intimidad ante su palabra, en intimidad, ¿verdad? A orar y clamar y pedirle que sea Él obrando en nuestras flaquezas, como decía allí, o nuestras frustraciones, o en nuestros fracasos, ¿verdad? Poder venir delante del Señor y clamarle que sea Él, ¿verdad? Haciendo su obra en nosotros y también haciendo su obra, ya sea en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alonso, por la palabra, gracias por el tiempo. Y Gracias. bueno, sí. No, que más bien gracias a vos por la oportunidad de compartir y tener ese tiempo juntos. Una bendición. Dale, muchas gracias, Alonso. Y bueno, vamos a terminar cantando una canción y bueno, recordándoles de que Dios mediante mañana a las 7 vamos a estar teniendo el segundo tiempo con la palabra de Dios, ¿verdad? El segundo tiempo de esta conferencia. Allí va a estar
también, bueno, nuestro hermano Pastor Gustavo Guamani, que está allí con nosotros, él va a estar compartiendo mañana su ministerio. Marcos, nuestro hermano Marco, va a estar compartiendo la palabra, y también vamos a tener un tiempo de música especial, ¿sí? Quiero invitarles a que terminemos cantando esta canción, y después de eso quedamos despedidos, si Dios lo permite, y si Él no viene antes, hasta mañana. El misterio de la cruz, cántales. El misterio Yo de la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. la Copa amarga Él bebió por mí. Tu Sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, venciendo a la mesa. Gracias, Cristo. Por tu Sacrificio me acercaste a mí, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, me satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue quien ocupó nuestro lugar, pagó nuestra maldad. Sí, damos gracias a Dios por este tiempo, este primer día de conferencia, y bueno, Dios mediante nos vemos mañana, ¿verdad? Y espero en el Señor que también podamos también invitar a otros y compartir este tiempo de mensaje que realmente ha sido bien directo al corazón, bien desafiante, y espero también que cada uno de los días que resta pueda ser así. Hermanos, el Señor les bendiga, y bueno, nos vemos mañana. Un abrazo grande, muchas gracias a cada uno por conectarse y compartir con nosotros. Señor les bendiga. Ahí va.
Bendiciones. Gracias, Cristian. Bendiciones a todos. Saludos. Bueno, Gustavo, el Señor te bendiga. Nos vemos, Marquito, hermana Igual. Flori, Gracias a todos. Pepo, Dani, Alonso, el Señor les bendiga. Estamos en contacto.